vamos a meditar de la experiencia que parte del pueblo de Dios ha pasado, ha vivido, ha experimentado con esa relación que tienen con nuestro Dios. ¿Qué es lo que han aprendido y qué es lo que les ha pasado por no sujetarse, por no someterse a la voluntad divina, para que de modo que lo que leamos nos ayude a meditar en nuestro camino, en el camino que estamos, en las decisiones que vayamos a tomar, en las cuestiones referentes a nuestra vida cristiana, a nuestra vida espiritual. Si no tomamos la experiencia que ya vivió el pueblo de Dios en el antiguo Israel, si no tomamos lo que les pasó a ellos, que lo estamos viendo, que lo vamos a analizar, pues sería no tomarlo como experiencia de lo que nos puede pasar a nosotros. Para ello vamos a abrir la Biblia ya en el libro de Jueces, capítulo 6. En el libro de Jueces, capítulo 6, versículo de 1 al 6. Y vamos a titular esta meditación. Dios nos invita esta tarde a que meditemos, a que pensemos, a que razonemos en su palabra que no cambia, en su relación para con su pueblo que no cambia, referente a los mandamientos, referente a lo que Dios ha establecido en su palabra. Si hay desobediencia, tendrá consecuencias. Si no hay lo que Dios nos ha pedido, pues obviamente que habrá consecuencias para nuestra vida física, y lo más lamentable es para nuestra vida espiritual. Hacer lo malo ante los ojos de Dios es el título de nuestro tema en esta tarde. Hacer lo malo ante los ojos de Dios. Dice ahí Jueces capítulo 6, versículo del 1 al 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas en lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, ya viene la respuesta de Dios. Pero el versículo 16 termina cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová. Hubieran hecho ese clamor, hubieran hecho esa petición antes, pero decidieron hacerlo malo. Y en ocasiones vemos este pasaje o algunos pasajes similares, como el de Sodoma, como el de Gomorra, que el mundo no lo entiende, que el mundo no lo aplica, pero nosotros como cristianos que sabemos que Dios, si ha puesto algo en su palabra, lo va a hacer. No nada más ha dejado su santo libro como una opción a que nosotros obedezcamos o no. El hecho de que hemos sido bautizados nos convierte en hijos de Dios, nos convierte en pueblo de Dios, y es necesario, imprescindible para nuestra vida física y para nuestra vida espiritual que veamos esta experiencia, que veamos esta consecuencia, que veamos las circunstancias por las cuales vivieron el pueblo de Dios cuando hicieron lo malo ante sus ojos. Y si es recurrente, dice el libro de Eclesiastés, que son tiempos donde siempre van a pasar, y siempre va a pasar lo mismo, y tal vez a nosotros se nos ha hecho fácil hacer lo malo ante los ojos de Dios, porque no vemos, no sentimos, no nos imaginamos, o decimos, pues Dios es amor, Dios nos ama, Dios no me va a mandar a hacer lo malo. Dentro de ese amor nos olvidamos de que Dios es justo y de que a Dios nadie lo puede burlar y nadie lo puede engañar. Todos estamos expuestos a los ojos de Dios. Dios ve todo lo que hacemos. Si Dios ve todo lo que pensamos,
si Dios ve todo lo que deseamos, todos nuestros deseos, buenos o malos, para Dios, de acuerdo a su palabra, Dios lo sabe, Dios lo conoce. Dios conoce nuestro carácter, Dios conoce nuestros sentimientos, Dios conoce lo que hay en nuestra mente, Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Con mayor razón, Dios ve lo que hacemos, las obras que hacemos, y esas obras que hacemos, Dios las determina si son buenas o son malas. Y nosotros sabemos si aquello que hacemos es bueno o es malo. No estamos, ¿dónde nos vamos a poder ocultar? Adán se quiso ocultar atrás de un árbol. ¿Dónde nos ocultaremos de la presencia de Dios para hacer algo escondidas de Él? Nada de lo que hacemos nosotros en nuestra vida está oculta. Nada de lo que hacemos nosotros está encubierta, o Dios nos ve o nos permite hacer algo y voltea su vista. Todo lo que hacemos, todo de nuestra existencia, Dios lo puede observar, Dios lo puede ver, Dios lo puede analizar, y Él sabe bien cuando lo hacemos porque nos hemos equivocado por debilidad, y Dios sabe cuando lo hacemos porque queremos hacerlo, por rebeldía, cuando hacemos aquello malo, Dios sabe por qué lo hacemos, de manera que solamente Él puede justificarnos cuando hemos cometido un acto desleal ante Él, cuando hemos pecado ante Él, solamente Él puede justificarnos o no justificarnos. Pero ¿qué es hacer lo malo ante los ojos de Dios? Son tres asuntos los que vamos a ver, y cada asunto es una pregunta. La primera pregunta es: ¿qué es hacer lo malo ante los ojos de Dios? ¿En qué nos convertiría a nosotros? Pensemos, hermanos. Vamos a meditar en la palabra. Antes de entrar a las consecuencias, antes de entrar a las circunstancias, primero veamos qué representa, qué significa hacer lo malo ante los ojos de Dios. Hemos visto, hemos entendido que nada está oculto ante Dios, que nada. Cuando una persona que le gusta no respetar las leyes de tránsito, pero que tiene temor a la gente de tránsito, y cuando va por el periférico y que ve que en el lado lateral está permitido solamente 60 kilómetros por hora, y que ve el tránsito a lo lejos con la pistola, con el radar, frena, porque tiene cierto temor a la infracción o cierto miedo a pagar algo. Y si nosotros hacemos lo malo ante los ojos de Dios, sabiendo que Dios nos ve, por ejemplo, dice Dios: no debes de mentir, y uno miente sabiendo que Dios me está viendo. Yo tengo que entender que Dios me está viendo. Cuando Dios me dice que no haga algo, yo tengo que ver que Dios me está viendo. Y si no me importa que Dios me vea y lo haga, significa que yo como conductor le tengo más temor a un agente de tránsito que al Dios soberano. Que para mí un ser humano es más importante que el Dios soberano. Que el Todopoderoso lo puedo hacer a un lado, pero al agente de tránsito no. ¿Por qué? Porque va a costar dinero, tiempo, en ir a sacar la infracción. Porque obviamente no voy a participar del cohecho. Pero le voy a tener más miedo al hombre que a Dios mismo. Si hago lo malo ante los ojos de Dios, si hoy me quedo en mi casa pudiendo estar aquí, sé que es algo malo. Todos sabemos que es algo malo, que es pecado no congregarnos, y más cuando vemos que aquel día se acerca. Y Dios me está viendo, y Dios sabe que puedo estar aquí, y Dios sabe que puedo prepararme para venir aquí, Dios sabe que no estoy imposibilitado para venir aquí, y yo sé que Dios me está viendo, y si no me importa, lo podré engañar a Dios, o Dios podrá justificarme. Cuando una persona roba en una casa, lo hace de noche, o lo hace cuando nadie está ahí. ¿Por qué no lo hace de día y con las personas adentro ahí? ¿Por qué no entra a robar? Porque tiene miedo de que lo vean, porque tiene miedo de que le hablen a la policía, porque tiene miedo de que el dueño saque una pistola y le dé un balazo. Le tiene miedo a las personas que viven en ese lugar. Aún más, cuando una persona asalta, sí hay una diferencia, ¿verdad? Sabemos lo que es robar, lo que es asaltar. Es distinto un robo y un asalto. Un robo es cuando llegamos, no sabemos, o cuando traemos la bolsa, por decir las mujeres traen su bolsa y llegan a su casa y se dan cuenta que le sacaron la cartera del celular. Eso fue un robo.
Y un asalto es que tú estás viendo al asaltante, trae pistola, machete o algo, y ese es un asalto a mano armada o un asalto simplemente. Hay dos, es una diferencia en eso. Pero una persona que asalta a otra persona no lo hace así, sin nada. Lo hace con una pistola o lo hace con un arma. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Obviamente podemos deducir que es por temor. Tiene miedo de que obviamente la persona se va a defender, porque va a querer que le quite sus pertenencias, porque lo está haciendo ante sus ojos. Y una persona que roba no lo hace ante los ojos. ¿Por qué no lo hace ante los ojos? Porque tiene miedo que salgan los dueños y que también le hagan algo. Y es un miedo que tiene el hombre cuando va a cometer un acto, un delito, a la sociedad misma, al prójimo mismo. Y nosotros como cristianos, cuando vamos a cometer un delito, no contra el prójimo, sino contra el que nos creó, sino contra el que envió a su único hijo a morir por nosotros, el que nos dio el título y el honor tan grande de ser llamados sus hijos, vamos a cometer un delito. Cuando vamos a pecar, cuando lo hacemos delante de sus ojos y no le tenemos miedo. ¿Qué sería? ¿Cómo podemos, cuál sería la palabra que podemos poner en esa situación? De que Dios me dice no hagas esto y a mí no me importa y lo hago. Desfachatez sería. Póngale, le podemos poner distintos adjetivos. O que para mí Dios no es nada y que Dios puedo yo hacerlo como quien yo quiera. Cuando vivimos en casa de nuestros padres, nos sujetamos a las leyes de nuestros padres y obedecemos a nuestros padres. Y cuando están nuestros padres, madre, cuando estamos pequeños, que no hagamos ruido, no hacemos ruido. Y cuando se van, soltamos la carcajada y empezamos a hacer y empezamos a tirar. Pero cuando van a venir, empezamos a recoger, porque hay un respeto y una obediencia a nuestros padres. Entonces, si yo hago lo malo ante los ojos de Dios, ¿qué es? ¿Qué es para mí? ¿En qué me convierto yo cuando yo hago lo malo ante los ojos de Dios? Que yo sé que Dios me está viendo. No me importa que Dios me vea. Lo tengo por alguien a quien yo le puedo convencer. Lo tengo por alguien a quien yo le pueda decir, pero yo voy a tu casa y te alabo. O sea, confórmate con eso que te hago. Permíteme que yo haga lo malo ante tus ojos. Porque a veces las cosas nos pasan a nosotros como cristianos y a las personas del mundo no, por las circunstancias de que estamos ante Dios. Pero el primer asunto, y la primera cuestión que debemos de meditar, ¿cómo debemos de verlo nosotros? Vamos a ponernos en el lugar de Dios. Vamos a ponernos en la autoridad que tenemos en nuestro hogar. Cuando le decimos a nuestro hijo, a nuestra hija, no tires basura en el piso, tírala en el cesto de basura. Y nuestro hijo y nuestra hija está comiendo en la sala sus frituras y cuando termina la tira ahí en el piso. Cuando nosotros le hemos dicho no la tires, agárralo, tíralo en el cesto de basura. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo nos sentimos nosotros? Nos da coraje, nos da rabia, queremos agarrarlo, queremos golpearlo, queremos disciplinarlo. ¿Qué queremos hacer? Tenemos una autoridad en nuestro hogar y vemos que esa autoridad es pisoteada. Vemos que esa autoridad, que la palabra que yo le di a mi hijo, a mi hija, fue en vano. Que el mandato que yo le di a mi hijo, a mi hija, no sirvió para nada. Que le entró por un lado y le salió por el otro. Entonces veo y le digo, bueno, ¿qué no tienes respeto a lo que te he dicho? Dios no nos agarra de manera personal y nos dice que imaginémonos por un momento nada más que así fuese la situación. Que cuando yo hago lo malo ante los ojos de Dios, venga Dios con todo su poder, con toda su gloria y con toda su sabiduría, y que yo le enfrente y que me pregunte por qué he hecho yo lo malo, cómo me veré yo, qué excusa le daré, con qué cara me presentaré ante Dios. Por eso tengo que ver cada uno de nosotros y tenemos que meditar cuando hacemos lo malo ante los ojos de Dios, ¿qué es? La poca importancia que le damos a Dios. No nos importa o cómo lo vemos o cómo lo consideramos. De la manera en que veamos a Dios, de la manera en que veamos sus mandamientos, de la manera en que respetemos a Dios, esa es la manera en que estamos nosotros. Hay personas, vuelvo a mencionar, que se someten a los lineamientos del tránsito de vialidad. ¿Por qué? Porque no
quieren tener problemas. ¿Por qué? Porque respetan, son personas respetuosas. ¿Por qué? Porque no van a criticar, no van a juzgar, pero ¿para qué ponen otros semáforos y hasta otro? No están juzgando, no están criticando, simplemente son personas respetuosas. Y esas personas respetuosas obviamente nunca los va a ver uno allá en el sótano de la presidencia, formados ahí para sacar la garantía. Y los que somos irrespetuosos, pues vamos a estar seguidos yendo a pagar los 5 días hábiles para alcanzar el 50% de descuento. Es decir, vamos a pagar los que no respetamos un mandamiento, y los que respetan un mandamiento no van a pagar nada. Pero tenemos que ubicarnos primero que vemos. ¿Qué somos nosotros? ¿Cómo tenemos a Dios? Porque podemos mencionar muchas cosas, podemos mencionar muchos adjetivos. Puedo ser yo un cristiano sin vergüenza. Yo sé que Dios me está viendo y no me importa que Dios me vea. ¿Será que en un acto voy con mi esposa por la Alameda y viene otra persona, otra mujer, y yo volteo a verla con mucho entusiasmo, y mi esposa va a un lado? ¿Qué sería para ella? ¿No sería una falta de respeto? Dios va a un lado de nosotros y Dios nos está viendo, y Dios sabe cuando estamos haciendo lo bueno, y Dios sabe también cuando estamos haciendo lo malo. En el segundo punto, la segunda pregunta es: ¿cuáles son las consecuencias de hacer lo malo ante los ojos de Dios? Dice el texto que estamos meditando: y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pero sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Y alguien puede decir: ¿pero por qué? Pues era pueblo de Dios. Porque a otros no los entregaba en manos de otros. A veces me preguntan a mí: ¿Nunca has visto cuando los jóvenes se brincan la malla y se echan, no entran a clases? Sí, he visto a varios. ¿Y qué sientes? Pues nada. Yo pasé por lo mismo. También hice lo mismo. Pero no siente nada, ¿no? Pues ¿qué les puedo decir? Oye, hagan esto, no está bien. Va a decir: pues usted ya fue joven también y lo hizo. Pero si viera a mis hijas, entonces sí me daría coraje. Entonces yo aplicaría disciplina contra ellas. ¿Por qué Dios aplicó esto contra el pueblo de Israel? Porque era su pueblo, porque le importaba, porque Él quería que estuvieran bien ante sus ojos, porque Dios había hecho grandes cosas por ellos y ellos le estaban pagando de esa manera. Se habían olvidado de Dios y estaban haciendo lo malo ante sus ojos. Por eso vienen las circunstancias. A veces en el mundo no pasa nada porque no son de Dios, no son hijos de Dios, no son pueblo de Dios. Y a veces decimos nosotros: ¿pero por qué a mí y a aquel no? Porque a aquel no le pertenece a Dios y nosotros sí. Y Dios va a mandar esas cuestiones para disciplinarnos, para que veamos cómo está nuestra vida, cómo está nuestra relación para con Él. ¿Y cuáles son las circunstancias, hermanos, que son entregados a Madián? La primera circunstancia es de que viene una opresión. Viene una opresión por parte de los madianitas. ¿Quiénes fueron los madianitas? Los hijos de Sétura. Lo que fue Madián fue un hijo de Abraham, de la esposa llamada Sétura. Si quieren checarlo, eso viene en Génesis capítulo 25. Vamos a verlo, Génesis capítulo 25, para que veamos quiénes son esos y qué relación tiene con nosotros. ¿Qué tiene que ver que los madianitas ataquen a los hijos de Israel? Y eran parientes, eran familiares. Y en Génesis 25, del 1 al 2, nada más dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Sétura, o Setura, es la pronunciación que cada quien quiera hacer, la cual dio a luz a Simram, Joxar, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y ese Madián, de ahí de ese Madián salieron los madianitas. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con los madianitas? Bueno, a los que nos van a oprimir son descendencia de Dios, son creación de Dios. Y esos van a ser los espíritus inmundos. Los demonios son los que nos van a oprimir a nosotros.
por haber desobedecido. Dios nos entrega a ellos, que es su creación, así como Dios permitió que los madianitas, parientes de los israelitas, los oprimieran completamente. Todo le pertenece a Dios, todo es de Dios, y todo lo que es de Dios lo va a utilizar Dios para darnos un escarmiento a nosotros, para hacernos reflexionar a nosotros. ¿Para qué queremos pasar por esas cosas? ¿Para qué queremos estar en un sufrimiento por desobedecer a Dios y no clamar a Dios? Sí, Dios nos va a escuchar y Dios va a mandar algo a nosotros, pero sería un sufrimiento en vano, sinceramente. La rebeldía de cada uno de nosotros es en vano, la desobediencia de cada uno de nosotros es en vano. Bueno, no es en vano, porque vamos a padecer algo. Eso es lo que va a traer a nuestra vida. Y vamos a ser oprimidos. Y en esa opresión va a haber una falta de poder. No vamos a poder contra esa opresión que se viene. Y en esa opresión que vamos a tener nosotros, no vamos a hallar algún refugio de paz. Dice la Escritura que ellos hicieron cuevas en los montes, en cavernas, en lugares fortificados porque tenían miedo, porque querían esconderse. El escondedero de nosotros, dice un canto, Cristo es nuestro escondedero fiel. Este es el refugio que tenemos nosotros. La iglesia es el refugio de paz, de tranquilidad, de prosperidad, de armonía. Este es el refugio que tenemos. Pero si hacemos lo malo ante los ojos de Dios, aunque estemos aquí, Dios no está con nosotros. Dios, ¿cómo va a estar con nosotros cuando yo estoy haciendo lo malo continuamente? Dios va a mandar algo a mi vida para que yo reflexione. Y mientras Dios envía algo en mi vida, Dios no va a estar conmigo. Aunque yo esté sentado aquí, Dios no está en mi vida. Y no voy a encontrar, a veces me pongo a pensar, ¿por qué me siento así? Si voy a la iglesia, canto y ofrendo y participo en la comunión, pero allá en el mundo estoy desobedeciendo a Dios. Allá está, en el mundo soy rebelde a Dios. Y conozco los mandamientos y soy rebelde a Dios. Y vengo a la iglesia y no encuentro paz. ¿Por qué? Porque no va a haber paz para mí. Así me pueda esconder, así pueda buscar un lugar donde que el único lugar para esconderme es aquí. De modo que sea como Adán, que vaya y busque atrás de un árbol. Nosotros buscamos la iglesia precisamente porque es el lugar donde está Dios. Y donde está Dios está el cuidado, la protección, y está la seguridad, y está la prosperidad en todos los sentidos. En el sentido espiritual, obviamente, hay una gran prosperidad porque tendremos vida. Esa es la mayor prosperidad que tenemos. Pero si yo hago los ojos ante lo malo, hago lo malo ante los ojos de Dios, vengo, supuestamente quiero engañar a Dios y decir, Dios, pues yo voy y estoy ahí. Yo voy y te ofrendo, yo voy y cumplo los mandamientos, pero ¿podré engañar a Dios? ¿Acaso podré disfrazar mi estadía de 1 hora, de 2 horas aquí en la congregación? ¿Contará mucho más eso que la desobediencia, que hacer lo malo ante los ojos de Dios? Si Dios me dice como hombre, Dios le dice como mujer, como hombre me dice, si tú ves a aquella mujer con deseo de codiciarla, ya adulteraste en tu corazón. Y eso mismo es para la mujer, si ves a aquel hombre en tu corazón, ya adulteraste en tu corazón. Y si yo no me canso de ver una mujer y de ver a otra mujer, y luego vengo y me siento aquí y empiezo a cantar, te alabo Dios, te adoro, ¿estará bien eso? ¿Dios estará contento conmigo? Esta es mi paz que encuentro aquí. Obviamente que no. Y no va a haber paz en mi corazón. Y no va a haber paz en mi mente. Por más que yo la trate de buscar aquí en la iglesia, no lo va a haber. ¿Por qué? Porque he hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y tengo que volver, tengo que regresar, o tengo que hacer que Dios regrese conmigo. Para que Dios regrese conmigo tiene que haber un arrepentimiento en mí, en mi comportamiento, en mi forma de ser. No es complicado obedecer los mandamientos de Dios. No es complicada la vida cristiana. Es más complicada la vida mundana. Es más difícil la vida mundana. Aquí la que nosotros vemos que es complicación son pruebas que traen beneficio. Lo que vemos que es complicación son trabas que nos va poniendo y que permite Dios para que crezcamos, para que haya un mayor crecimiento y para que seamos más fructíferos, para que sepamos comprender más la palabra de Dios. Porque a veces decimos, es muy complicada la vida por esto, la vida cristiana, porque me está pasando esto. Es una prueba que cuando superes esa prueba vas a ser mucho mejor. Como aquella mujer que está embarazada y que sufre dolores de parto, pero después de que ha dado a luz, ¿cómo se siente? Pero sufrió, padeció en ese momento,
también nosotros vamos a padecer en algún momento, pero después de ello viene la seguridad, viene la felicidad. Pero las consecuencias son una opresión por el enemigo, no encontrar un refugio. Dice el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 42. Libro de Hechos, capítulo 8, versículo 42. Dice la escritura así. Hechos 7, 42. Capítulo 8, llega hasta 40. 7:42 dice, 41 dice, entonces hicieron un becerro y ofrecieron un sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro Dios, Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. ¿Dónde está el refugio? No estaba en Babilonia, el refugio estaba en Jerusalén. ¿Por qué no encontraron paz por lo que habían hecho? Porque hicieron los ojos delante de Dios. Así que el día que nosotros hagamos eso, nos va a pasar lo mismo que al pueblo de Israel. Vamos a buscar un lugar donde escondernos y no va a haber. Aunque lleguemos aquí. Otra consecuencia es la gran adversidad que vamos a ver en nosotros. Va a haber una adversidad. Vamos a emprender y no vamos a lograr nada. Vamos a sembrar y no vamos a cosechar, porque va a haber una pobreza. Y no tanto física, aunque también se ve en lo físico. Las estadísticas marcan que los pueblos donde hay más idolatría son los pueblos más pobres económicamente hablando. Donde hay menor obediencia a Dios es donde hay más pobreza, estadísticamente hablando. Siempre se ha mencionado en Estados Unidos la prosperidad porque siempre ellos han estado más cerca de Dios, aunque últimamente se han alejado. Y ya va cambiando lo que era la economía de Estados Unidos por eso. Pero va a generar en nosotros una adversidad de que un proyecto que vamos a hacer no se va a cristalizar por esto, porque hemos hecho lo malo ante los ojos de Dios y Dios nos va a entregar. Dice el libro de Isaías, capítulo 65 del Antiguo Testamento, Isaías 65, lo que dice ahí también en el libro de Jueces que estamos meditando. En Isaías, capítulo 65, versículo 11 al 13. Dice, pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oíste, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que me desagrada. Lo más lamentable, hermanos, es de que el día del juicio nos diga, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacer lo malo ante los ojos de Dios es un hacedor de maldad. Y aquí van a venir circunstancias como la adversidad, como la pobreza física, espiritual, emocional, mental. Todo ese tipo va a venir. Pero mientras estemos aquí hay la oportunidad de revertir eso. Pero cuando estemos ante el juicio de Dios, ante el que está preparado para juzgar a vivos y muertos, que nos diga, apartado de mí, hacedor de maldad, maldito al fuego eterno, por haber yo hecho lo malo ante los ojos de Dios, pensando, suponiendo que con venir aquí, con leer, con conocer un versículo, con conocer un canto, agradaba a Dios. Cuando Dios dice, si aquí acaso me agrado de los sacrificios, no me agrado más de que se me obedezca. Dios nos ha declarado mandamientos y estatutos que debemos de llevar a cabo. No nos dejó nada más por si nos gusta hacerlos. Dios lo dejó para que los obedezcamos. Pero si no los obedezco, entonces estoy haciendo un hacedor de maldad. ¿Maldad por qué? Uno diría, pero ¿por qué maldad? Si no estoy matando, si no estoy haciendo lo otro, esa sí es maldad. Es maldad porque Dios, el omnipotente, Dios el bueno, nos ha dado a nosotros mandamientos. Y el hecho de que desobedezcamos, eso nos convierte en personas cristianos hacedores de maldad.
Esa maldad significa la desobediencia, la rebeldía a Dios. Y eso no sería lo más lamentable. Todos sabemos lo que hacemos en nuestra vida. Y todos sabemos si es avalado o no es avalado por Dios. Y el texto que estamos leyendo ahí en Isaías 65, dice el versículo 13: por tanto, así dijo Jehová el Señor: he aquí que mis siervos comerán y ustedes tendrán hambre. He aquí que mis siervos beberán y ustedes tendrán sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y ustedes serán avergonzados. Y esa es una profecía también que se va a cumplir en el día de Dios. Los siervos de Dios van a comer, los siervos de Dios van a tener agua, los siervos de Dios van a estar alegres. Y los siervos que no obedecimos a Dios, los siervos que fuimos desobedientes, los siervos que decidimos hacer lo malo ante los ojos, no va a haber alimento, no va a haber agua. Y luego cuando decimos no va a haber agua, recordamos al que está en el Hades, en el tormento, que dice: envía para que moje la punta de mi lengua. ¿Por qué? Porque por la angustia que le produce. Entonces allá no va a haber vida. Por haberme constituido yo hacedor de maldad, cuando puedo, debo, quiero. Yo debo de fijarme, decir: yo quiero ser bueno ante Dios. Yo quiero obedecer a Dios. Yo quiero hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Eso significaría estar impregnado de su palabra. Yo no quiero hacer lo malo ante Dios. Yo no quiero hacer lo que hace el mundo, las personas que viven allá. Tenemos que ubicarnos, tenemos que sensibilizarnos, tenemos que meditar, que no nos gane el orgullo, que no nos gane los deseos carnales, que no nos gane nada de esas cosas, que gane el alma. El alma no tiene deseos de ese tipo. El alma quiere hacer lo bueno ante los ojos de Dios, pero el cuerpo le gana. Por eso hay una lucha, una batalla entre el alma y el cuerpo, dice la carta de Pedro. ¿Qué queremos hacer, hermanos, nosotros? Queremos hacer lo bueno ante los ojos de Dios para al final no pagué, al final que no vayamos a pagar, sino para beber, para comer, para estar felices. O queremos hacer lo malo, aquello malo que dura poquito, aquello malo que no es placentero, aquello malo que no genera nada en nosotros, sino por el contrario, una opresión mental del enemigo, una devastación, una adversidad en aquello que emprendamos, y lo peor que puede haber es en la eternidad. ¿Para qué son las consecuencias? Vamos a concluir con esa pregunta, ya para no extendernos en el tiempo. ¿Para qué son las consecuencias? ¿Para qué Dios envía esto a mi vida? ¿Es Dios malo? ¿Es Dios injusto? Tengo que ubicarme quién soy yo, qué estoy haciendo. Las consecuencias son para que yo reflexione. ¿Por qué limitamos a nuestros hijos el internet, los gastos? ¿Por qué les quitamos algo? Para que piensen y para que valoren. ¿Por qué Dios va a mandar consecuencias en nuestra vida? Para que nosotros volvamos nuevamente a ver lo que es Dios. Para eso son las consecuencias. Eso es parte del amor de Dios. Eso es parte de la justicia de Dios. Eso es parte de que todavía Dios, a pesar de que hagamos lo malo ante sus ojos, Dios nos llama y Dios sigue teniendo los brazos abiertos. Pero tenemos que pasar por esa adversidad para poder comprender, para valorar. Dicen varios dichos, ¿no? Que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. El día que Dios se vaya en nuestra vida, vamos a lamentar esa situación. A lo mejor aquí no nos lamentamos porque todavía estamos viviendo en el cuerpo, y todavía decimos: bueno, todavía estoy gozando, estoy disfrutando, pero ¿para qué queremos arriesgarnos a que sea eterno? Así que yo les invito, o mejor dicho, la palabra de Dios nos invita a que meditemos en esta palabra que hemos escuchado, y que no queramos pasar ese tipo de adversidades, que de por sí la vida es dura, de por sí las enfermedades son complicadas, de por sí la injusticia que hay, y si nosotros le agregamos más por hacer lo malo ante los ojos de Dios, ¿qué clase de vida tenemos? ¿Qué tipo de vida vamos a vivir aquí en la tierra? ¿Qué calidad de vida vamos a vivir? En cambio, si obedecemos a Dios, tendremos una buena calidad de vida. Y lo mejor que es para nuestra vida es la promesa de Dios, que será la vida eterna. Dios los bendiga. Amén.